En esta tarde es para nosotros un gusto pues compartir con una familia que ha visto nacer a grandes compositores y músicos, como fue el caso de don Refugio Laureano Gómez, conocido y cariñosamente don Cuco, y también don Eligio Rocael Gómez, ¿no? Que lamentablemente pues por cosas del destino ya no nos acompañan en este plano terrenal, pero sabemos que están gozando, ¿no? Allá con Papito Dios, y pues para bien tenemos a presentar a sus hermanas, ¿no? Que hoy nos dan la oportunidad pues de conocer más sobre estos grandes personajes tonecos, ¿no? Que sin duda dejaron gran parte marcada la historia en San Antonio. Doña Blanquita Gómez y doña Lupita Gómez, bienvenidas y gracias por el espacio que nos dan. ¿Cómo nace el deseo, ¿no? de don Cuco, pues aportar en esta Semana Santa pues esas marchas que hoy escuchamos, ¿no? Yo pienso que cuando nosotros nacimos, mi papá ya tocaba marimba, ya había hecho unas piezas, y cuando comenzamos a escuchar y todo eso, a entender las cosas, entonces ya aprendimos que él ya era compositor, y mirábamos y oíamos, porque en un tiempo la marimba estuvo aquí en la casa, ahí guardada. La casa paterna pues estuvo guardada la marimba. Entonces miramos cuando mi papá tocaba marimba y todo. Y ahí fuimos aprendiendo o sabiendo que a él le gustaba la música, cosa que también nosotros la fuimos heredando. No tocamos marimba porque nunca nos decidimos, pero sí lo hubiéramos podido hacer, pienso yo. Pero sí nos gusta cantar, nos gusta bailar y otras. Escuchar la música, no importa con qué instrumento. Nos gustaría que nos compartiera más sobre la vida de don Eligio. Sí, gracias. Muy buena tarde y gracias por visitarnos en esta ocasión y con tal motivo, ¿verdad? Donde él anduvo, tuvo la oportunidad de encontrarse con momentos en que estaban interpretando marimba o iban a amenizar algún, ¿verdad? Y él ya, gracias a Dios, traía de nacimiento su arte musical también, quizá heredado por mi papá. Y dentro de su mismo caminar, conoció muchos lugares en donde pudo darse a conocer, no solo por su trabajo que desempeñaba, trabajaba en salud pública, aparte del don musical. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que también ya mi papá interpretaba las marchas fúnebres al estilo toneco, porque eso es único, ¿verdad? Entonces mi hermano, pues como él tenía esa facilidad, aprendió muy fácil en ese entonces, cuando nosotros nos contaba mi papá, aparte porque nosotros todavía estábamos muy pequeñas, de que él y mi hermano empezaron a tocar violineta. Así tocaban las melodías, las marchas. A través del tiempo estuvieron, de alguna manera consiguieron un acordeón que otros personajes, ¿verdad?, que en la música. Y también aprendió mi papá a interpretar el acordeón y por consecuencia mi hermano. Y también acompañaba en las oportunidades a conjuntos musicales con la melódica, ¿verdad?, dependiendo en qué ocasión fuera. Mucho después tuvieron la oportunidad, entonces ya la violineta fue quedándose y empezaron a tocar el acordeón, él y mi papá, cada uno en su momento, ¿verdad? Después no sé cómo adquirieron una concertina, también ahí lo hicieron, interpretando las marchas, y por tradición alguien se inventó de tocar en marimba las marchas y también ellos las ejecutaron, las marchas. Al menos nosotros guardamos bellos recuerdos de mi papá y mi hermano.
porque lo hacían con una devoción, con una fe tan grande que sí soportaban ese tiempo, mayormente el Viernes Santo, que es una jornada bastante larga y en tiempo, pues, ¿verdad? Entonces se dedicaban con mucha fe, con toda una devoción a hacerlo y felices de servirle a Dios. Me gustaría preguntarle, doña Blanqui, su papá fue compositor, ¿no? y estuvo muy al pendiente, ¿no? de resaltar en la música y poner en alto el nombre de San Antonio Huista en este aspecto. ¿Qué melodías fueron autoría de él? Bueno, de las que nosotros recordamos, está La Chatita del Alma, se la hizo a mi mamá, decía mi papá cuando eran novios, porque la letra era adecuada pues al noviazgo de ellos y la música también muy bonita. Hizo también El Vacunador, que fue un bolero, un ritmo bolero, que el día que la iba a estrenar, la pieza no tenía nombre, entonces decía mi papá que fue cuando vino el primer doctor a vacunar aquí a San Antonio Huista, entonces le preguntó cómo se llamaba la pieza y mi papá le dijo que no tenía nombre, entonces le dijo póngale por favor El Vacunador, entonces por eso se llama, pero la pieza es muy bonita. La letra es muy sentimental, la letra del Vacunador. Está otra pieza que se llama El Cita Gómez. Esa pieza la hizo mi papá cuando mi hermana, El Cita, falleció. Después de estar como 2 o 3 meses así enferma, ella falleció. Entonces mi papá le hizo la pieza del El Cita Gómez. También la letra es muy sentimental, la letra de esa pieza del Cita. Hizo también el son de Camino Llorando. Este son se lo compuso mi papá cuando iba en el camino para su terreno que era en Huihuitz, en el cerro de Huihuitz. Porque al llegar a Huihuitz dice que él miró, se iba recordando de su mamá, de mi abuelita, de su mamá, el segundo día que fue el entierro de mi abuelita. Mi papá iba muy triste para el terreno y él hizo ese son que le puso Camino Llorando. También para mí, para toda mi familia, pues ese son es muy bonito, donde quiera que estamos. Hay marimbistas que nos conocen y saben que como es música de mi papá, nos regularmente pues le damos las gracias. Pero mi papá hizo otra que se llamaba 31 de octubre, Criatura Inocente, Marivina, Estela Soledad, Emilio Valle. Hizo otra que se llama, que la hizo con mi tío Matilde, que le pusieron mitad y mitad. Y él hizo muchas piezas más. Algo que nosotros admiramos, no porque haya sido nuestro padre, sino que él nos contaba de dónde le venía la inspiración. Y a él se le ponía en su mente la melodía y luego trataba de ensayarla en el conjunto donde él estuviera tocando. Y la tomaba, la agarraba y la daba a conocer y no tenían nombre. En esa ocasión vino algún personaje a visitar a San Antonio e hizo una melodía, Los Piratas del Amor, que en otras palabras se entiende que los piratas son los ladrones del mar. Pero entonces vino un joven y estaba muy, muy triste porque su novia lo había dejado por otro personaje, otro novio, otro admirador, y lo dejó y él estaba muy triste. Entonces mi papá dio a conocer la melodía porque era ahí en el parque o en algún lado, ¿verdad? Y estando el joven ahí le dijo, le dijo, disculpe, ¿cómo se llama la melodía que usted compuso? No tiene nombre, joven, me gustaría que yo le sugiriera un nombre.
y entonces dijo los piratas del amor, porque son los ladrones del amor sería, ¿verdad? Entonces así, es una melodía muy bonita, muy bailable, muy preciosa, dentro de las melodías que hizo. Y como mi papá no era político, entonces en una ocasión hizo una Arriba mi general, y que viva la revolución a los dos bandos que se conocían aquí políticamente, ¿verdad? Sin duda, de verdad me impacta, ¿no? Que hay un gran repertorio y a veces nosotros como pueblo toneco, aún siendo de acá, pues no conocemos esa parte de la historia, y qué bueno, y gracias de verdad por ese espacio que nos dan para conocer y adentrarnos más en la historia. Sí. Y hace poco pues también ustedes me comentaban, ¿no? Que su papá fue el autor de algunas marchas fúnebres, ¿no? Sí, claro. ¿Nos podrían ustedes compartir el nombre de estas marchas fúnebres y de dónde sale la inspiración de componer? Fíjese que como él amaba mucho a Jesús, ¿verdad? De su vida infantil y juventud, todas esas épocas que él vivió, llegó a amar mucho a Jesús. Y ya que según él, Dios fue el que le iluminó su mente y su composición, ¿verdad? Musical. Entonces, no cabe duda que al oír él la música, pues las marchas y todo, lo inspiró y compuso las dos melodías. Las dos marchas que se interpretan son conocidas, solo que lamentablemente, porque como dice usted, muy pocos conocen la historia de cómo, de dónde vino la música, ¿verdad? Las presentan como marchas tradicionales o anónimo el autor, pero sí tenemos el nombre. Nosotros les comentábamos la vez pasada, ¿verdad? Que se llama una Mi Divino Jesús, y el Señor Sepultado se llama la otra, porque teníamos grabaciones, pues, pero nos sucedió un accidente y ahí no hemos podido ver si están todavía como para dárselas a conocer, pero no es tarde, algún día. Y decía mi papá que mi hermano Eligio, pues como también él siguió el legado, decía la verdad, sí, digamos que él chiquitito, así como ahora vemos, por ejemplo, algunos nenes que ya van intentando tocar el redoblante o así, mi hermano con su violineta y todo, porque como no había instrumentos, no se conocían, ¿verdad? Entonces así se inició mi hermano también. Y mi papá ya poco a poco hubo el cambio de instrumentos y que llegaron a sus manos. Pues estamos muy contentos de la actitud de ustedes y los felicitamos, que Dios les bendiga y que sigan adelante, porque son ejemplos muy importantes. Ahorita ustedes están jóvenes, pero cuando ya sean más grandes, otros les contarán esas historias. Nosotros, primero Dios. Nosotros estamos aquí en la familia, yo pienso pues en lo personal que estoy contenta porque mis dos hermanos, mi hermano Eligio y mi hermano Darinel, los dos tocaron marimba. Lo que pasó que Eli tuvo oportunidades de darse a conocer más, sin embargo Darinel no, él por sus oficios o no sé, él pocas veces ha tocado marimba, pero antes yo me recuerdo que él acompañaba con el redoblante, Acompaña, pero de vez en cuando, Hay oportunidades, ya no mucho hay, para que él esté acompañando. Y también en esta oportunidad me gustaría, ¿no? Que lamentablemente, como yo les digo, pues don Eligio ya no está para poder hacer esta entrevista, pero yo sé que ustedes compartieron mucho tiempo con él y yo sé que pues ustedes en este momento pues nos van a contar muchas cosas, ¿no? De don Eligio que él hizo, y es por eso que me gustaría, ¿no? Que me compartieran cómo se preparaba don Eligio
para recibir a la Semana Mayor? ¿Cómo se preparaba don Eligio, por ejemplo, un miércoles santo, un viernes santo? Porque para todos es ese nervio, pero ese nervio de alegría, de otra vez, de estar pues en filas compartiendo al servicio con nuestra penitencia. ¿Cómo se preparaba don Eligio? Era una alegría y también espiritual, porque vivíamos toda la emoción, así como vive uno, digamos, pendiente de que su pan, de que se conserva, digamos, también, ¿verdad? También ellos se preparaban así, y a preparar el instrumento que ya interpretaban, dependiendo cuál, ¿verdad? O a ensayar las melodías. Después de eso ya donaron el acordeón. Yo creo que don Mene Botillo que donó el acordeón, solo que como era único el acordeón acá, ya sufría algunos problemitas, ¿verdad? Y trataban de repararlo dentro de los días antes de la Semana Santa, ensayando las marchas y así, ¿verdad? Para poder interpretarlas. Ya los de los redoblantes pues agarraban el ritmo o el rumbo y ya se hacía el tambor también. Pero era una alegría muy grande. Sí, nosotros mirábamos que mi hermano, como unos días antes, digamos la semana que termina ahorita, él ya tenía limpio el instrumento, él lo sacaba, si era necesario lo ponía al sol para que sonara bien, decía él, y lo cuidaba para solearlo, lo limpiaba y lo dejaba listo. El miércoles santo, desde temprano, él nos ayudaba en los oficios porque él era muy acomedido, muy servicial con nosotros. Él nos ayudaba para que todos estuviéramos listos a la hora que tenía que comenzar la procesión y que todos estuviéramos allá. Y a grandes y chiquitos, si había chiquitos, él nos cargaba y nos llevaba para ayudarnos a que llegáramos más luego. Y era muy cuidadoso. Estábamos en la procesión y él nos llevaba líquidos, nos llevaba que tomar, jugos, que agua pura y cualquier cosa, porque él decía, aunque sudemos, pero tomemos bastante líquido. Y era muy atento con nosotros y con nuestros hijos en las procesiones. Sí. Fíjese que nosotras nosotras por costumbre y tradición de mis papás, ¿verdad? De levantarnos de madrugada para preparar el almuerzo el Viernes Santo y poder ya estar libres de todo compromiso de material, digamos, de la elaboración de la comida, ¿verdad? Y nos íbamos mayormente después que se organiza la Hermandad del Nazareno. Siempre lo hacíamos así, mi mamá sin estar en hermandad, pero nosotros era por tradición que teníamos que estar en la procesión del miércoles santo, viernes santo, y antes los viacrucis solo, digamos que se hacían dentro del perímetro del parque y algo así, entonces ahí estábamos. Pero ya el miércoles santo, pues como por la tarde, pues ya, ¿verdad? Pero aún así venían a refaccionar mi papá o mi hermano en un turno que tuviera, a tomar algo para poder tener más energía, ¿verdad? Y ya el viernes santo, pues nosotros nos íbamos ya habiendo dejado todo listo ya solo para venir a servirlo. Y así nos veníamos hasta que terminaba la procesión. Y ¿cómo se llama? Era el momento que hacen cuando termina la procesión y realizan el momento de oración en la iglesia. Después de eso, todo el mundo a la casa para venir ya a almorzar, a descansar un rato y después otra vez en la tarde. Mayormente ellos ya estaban listos para estar ya acompañando desde cuando iniciaba la procesión hasta terminar. Damos gracias a Dios también de que esa costumbre, esas enseñanzas vienen de nuestros
antepasados, porque bendito Dios de que así eran mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos y todo eso. Entonces nosotros le damos gracias a Dios de que nunca hemos cambiado de religión. Desde que nacimos, así vamos a morir, primero Dios. Sí. Ajá. Muchas gracias, de verdad, doña Blanquita y doña Lupita. Y pues para finalizar esta entrevista, ¿no? Que la verdad que está muy, muy amena, nos gustaría seguir, pero pues yo creo que si no abarcaríamos ya todo el tiempo, ¿no? Pero ya para finalizar, me gustaría que nos compartieran algún recuerdo especial que tengan de don Eligio por estas fechas. Ay, hay muchas cosas de mi hermanito. Por ejemplo, que él se levantaba más temprano, nos decía, nos levantemos luego, nos venía a despertar y para que él nos ayudaba, para que avanzáramos y que a la hora que estuviera y fuera ya a salir la procesión, ya estábamos desocupaditos nosotros. Cuando estaban mis papás lo mismo, porque cuando mi papá tocaba un instrumento, él tocaba otro y así. Entonces todos nos íbamos a ver porque sí, así crecimos con esas enseñanzas. De mi hermanito Eli tenemos muy buenos recuerdos, muchos recuerdos, que él siempre fue, tal vez un papá para nosotros. Él nos amó, nos quiso, nos ayudó en todo sentido, entonces fue nuestro segundo papá para nosotros, en todo sentido, porque él no tuvo esposa, no tuvo hijos, pero nuestros hijos, para él eran sus hijos, porque eran sus nietos, porque los quiso con todo su corazón y él no tuvo preferencia, él quiso todos igual, a cada uno por lo que era cada uno. Claro. Y son recuerdos muy bellos que tenemos de que cuando nosotros a veces alguien de la familia padecía o estaba enfermo de algo, pues ahí estábamos. Él nos insistía a que siempre estuviéramos juntos, en las buenas, en las malas, en las bonitas y en las feas. Y también siempre nos reuníamos familiarmente, ¿verdad? En ocasiones como la Navidad, Semana Santa y Año Nuevo, ¿verdad? Todas esas ocasiones. Y él era el que ponía el ambiente musical. Le fascinaba la música y la verdad de que disco que salía antes, ¿verdad? A la venta, así de moda, él ya lo traía, hizo unas sus colecciones de discos y todo. Lamentablemente están los discos y todo, pero sufrieron algún problema y quizá ya no funcionen, ¿verdad? Pero sí, él era el que ponía el ambiente. No mucho bailaba, no le gustaba bailar, pero sí le encantaba que estuviéramos contentos, todos sí. Sin duda, don Eligio también no solo es un ejemplo pues de fe y devoción, sino también de unidad, ¿no? En la familia. Y de verdad que tanto su papá como don Eligio han dejado un gran legado musical y parte de la historia en San Antonio Vista. Y pues muchas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad también de narrarnos, ¿no? Y de expresar todas estas vivencias de don Eligio, como narrarnos la historia, ¿no? También de ellos, ¿no? Que fueron parte importante de nuestro pueblo. Muchas gracias, doña Blanquita, muchas gracias, doña Lupita, y pues que la Virgencita y que Jesús los siga bendiciendo bastante. A ustedes jóvenes por esta iniciativa los felicitamos y la verdad de que como quisiéramos que hubiera más personas entusiastas como ustedes. Los felicitamos porque como cuando nos vinieron a invitar a que nos iban a visitar, ¿verdad? Y todo con el motivo que vienen, nos alegramos porque muy pocos jóvenes, ¿verdad? Quisiéramos que muchos conocieran más, no solo esos detalles de San Antonio, sino que toda una historia, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Muchas gracias. Que Dios les bendiga porque muy bonita actitud esta. Y de todas maneras, pues, el ejemplo muy bonito lo están dejando ya.